Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la clase de gases. Como les digo, todas las clases, si es que tienen alguna duda, pueden ustedes mismos activar su micrófono para hacer las preguntas o por WhatsApp, por el chat. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Las características de los gases, eh, algunas como presión, volumen, masa molar y mol, y la relación entre los gases y el medio ambiente. Ya, ¿qué son los gases primero? El gas es un estado de agregación de la materia. Habíamos visto esto. La materia se organiza de distintas maneras. Las estructuras fundamentales y básicas es el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Se acuerdan qué determinaba la organización de la materia? Que la materia esté en este estado, ¿qué determina? ¿Se acuerdan? No estoy compartiendo, ya. Denme un segundo. Estaba hablando muy emocionada y no estoy compartiendo nada. Ya. Tenemos los gases, acuérdense, están en tres distintas formas. Gaseoso, líquido, sólido. ¿Se acuerdan estas organizaciones que determinaban? ¿Se acuerda alguien? Tenemos sólido, líquido y gaseoso. Evidentemente, entre cada una de estas formas de organización de la materia hay diferencias visuales. Entonces, si es que hay estas diferencias, ¿qué era lo que cambiaba en cada una de estas conformaciones de la materia? ¿Ya? Sí, cambia el estado de las moléculas. ¿Qué más? El movimiento, ya tenemos diferencias en el nivel de movimiento de las moléculas, en la interacción entre ellas. ¿Y eso cómo nosotros lo podemos interpretar? Hay diferencias también en la fuerza intermolecular. Acuérdense que aquí son mucho más fuertes la unión entre las moléculas. Aquí es débil, casi no hay unión. ¿Ya? Todo eso lo podemos resumir como las propiedades. Propiedades intensivas o extensivas. O sea, el volumen que ocupa esta sustancia, la forma que tenga, tiene forma realmente como en el caso de los gases. Entonces la organización de la materia lo que determina son las propiedades que tiene. El gas, entonces, es un estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Por eso siempre lo ponen dentro de un frasco cerrado para mostrar que adopta la forma de ese mismo frasco. La composición son moléculas no unidas, o sea, acuérdense que aquí está bastante separada cada molécula, las fuerzas intermoleculares son bastante menores en comparación a las otras maneras de organizarse de la materia. Están expandidas, o sea, ocupan bastante espacio cada molécula y tienen poca fuerza de atracción. Hace unas semanas habíamos visto unos gráficos que para que haya interacción entre dos moléculas tenía que haber una distancia que permitiera que se unieran sin repelerse, o sea, un punto medio. Acá la distancia es tan grande que ni siquiera permite que se forme un enlace en condiciones normales, ¿ya? A esto se le llama estado de desorden y el gas se considera un fluido. ¿Por qué se considera un fluido? Porque todas las partículas que componen este gas actúan de la misma manera como un todo.
¿Ya? ¿Qué cosas o qué parámetros afectan a un gas? La temperatura y la presión. Hablemos de cada variable que define un gas. Los parámetros que lo definen son la presión, el volumen y la temperatura. La temperatura nosotros en Chile normalmente la tomamos en Celsius, pero para las distintas ecuaciones que vamos a ocupar tienden a considerarse en Kelvin. El volumen puede estar en metros cúbicos, litros, centímetros cúbicos, ml, y la presión en newton partido en metro al cuadrado, pascal, atmósfera o centímetros de mercurio. La más utilizada es atmósfera, para volúmenes litro y para temperatura es Kelvin. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un recipiente con un gas en su interior y una tapa a la que se le está midiendo la temperatura. A todo esto nosotros le llamamos estado inicial. Si nosotros hacemos una variación en este estado, por ejemplo, en este caso, esta persona está ejerciendo presión, por tanto, disminuye el volumen y esto a su vez afecta la temperatura, pasamos de un estado inicial a un estado final. ¿Ya? Cuando una de estas tres magnitudes se modifican, las otras dos también se ven afectadas. ¿Vamos todos claros hasta ahí? Es como el lenguaje inicial de los gases, el punto 1. ¿Sí? Ya. Sigamos entonces. Los gases entonces pueden pasar de un estado inicial a un estado final según cómo varíen los parámetros que los mandan. A esas transformaciones se le llama isotérmica, isobárica o isocórica. Una transformación gaseosa entonces es cualquier variación que ocurra en el estado inicial de un gas. La isotérmica es una transformación que ocurre a temperatura constante. Acuérdense que son tres parámetros: presión, volumen y temperatura. Si tenemos la temperatura constante, lo que varía son los otros dos parámetros, o sea, cambia la presión y el volumen del gas. Isobárica es la transformación a presión constante, entonces varían los otros dos parámetros, volumen y temperatura. Y la isocórica es a volumen constante y durante este cambio se modifica la presión y la temperatura de un gas. La isocórica también la pueden encontrar como isovolumétrica. Si ustedes ven los nombres, para que no se enreden, isotérmica, térmica, les dicen que es la temperatura que se mantiene constante. Isoconstante, térmica. Isobárica es un cambio del estado del gas. Bárica viene de presión, por tanto es a una presión constante. Y el sufijo córica o volumétrica habla de volumen. Entonces el mismo nombre les dicen cuál es el parámetro que se mantiene constante. Ya. Estas variaciones fueron estudiadas por distintos científicos. El primero fue Robert Boyle, que es el que hizo una de las primeras leyes de los gases. Aquí hay una foto de los apuntes de Boyle, todos los dibujos de los modelos que él creó para poder estudiar las presiones y los gases. Este estudio lo hizo en el siglo XVII, o sea, hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué hizo Boyle? Añadió mercurio a un tubo acodado. Un tubo acodado es que tiene esta forma, como un codo. A un tubo acodado le añadió mercurio. Este tubo estaba abierto por una parte y en el otro tenía una llave, o sea, se podía cerrar una parte mientras que la otra se mantenía abierta. Con la llave abierta, Boyle vertió mercurio y su nivel en las dos ramas del tubo se igualó. Luego cerró la llave y añadió sucesivamente cantidades de mercurio iguales, con lo cual la presión a la que estaba sometido el gas encerrado en el otro extremo del tubo aumentó en igual proporción.
Si doblaba el peso del mercurio, el volumen se reducía a la mitad. Si lo triplicaba, se reducía a la tercera parte y así sucesivamente. ¿Se acuerdan de la ley de Boyle? ¿Alguno se acuerda de qué era lo que relacionaba Boyle? ¿No? Ya. Eh, no entiendo a qué te refieres con proporciones de Yanira. La Catiray va por ahí. Miren, este es el cilindro acodado. ¿Ven que tiene la forma como de un codo? Con un extremo más largo y otro más cortito. Aquí está el ejemplo que mostraba Boyle. En esta parte, como es la que está cerrada, hay gas. Cuando nosotros agregamos mercurio, el mercurio no logra subir hasta esta parte, sino que se deposita en la parte final del codo, en la U del codo, y nosotros podemos medir cuál es el volumen de este gas. Si yo cierro, o sea, agrego más mercurio y cierro la llave, ¿qué pasa con este volumen? Se ve afectado, ¿no es cierto? Y si yo agrego aún más mercurio y cierro la llave, vean lo que le pasa al volumen de gas. Ah, no, pero está bien, está bien, está bien. Sí, es que hay muchas leyes en química, así que a veces se empiezan a mezclar entre ellas. Ven entonces que en la medida que nosotros agregamos mercurio va viéndose afectado el volumen de gas. El gas se va comprimiendo, bien. Después de ver esto, Boyle generó su enunciado, que el enunciado básicamente era una hipótesis. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional con la presión que soporta. Si ese es el enunciado de Boyle, ¿qué estaba haciendo el mercurio? ¿Qué efecto ejercía sobre este gas? Exacto. Boyle utilizó mercurio para que añadiera presión sobre el gas que estaba en esta región. Y al cerrar la llave nos aseguramos que la presión venga solamente del mercurio. Entonces, en este enunciado se cumple una relación, que es que la presión por el volumen es igual a una constante, cuando la temperatura es constante. Por tanto, lo que Boyle armó como fórmula es que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. O sea, este volumen por la presión que ejerce el mercurio inicialmente va a ser exactamente lo mismo que el volumen del gas en estado final por la presión. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros ejercemos mayor presión, disminuye el volumen. Pero inicialmente cuando ejercemos menor presión, el volumen es más grande. Por eso estas dos relaciones se cumplen. La presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. ¿Entienden un poquito ahí? Eh, Ay. En esta imagen yo encuentro que igual queda bien visualizado. ¿Les queda claro esto? Para todas las leyes de los gases vamos a unir los distintos parámetros, presión, volumen y temperatura, ya que son los parámetros que afectan a los gases. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Ninguna duda? ¿Seguimos avanzando? Ya, voy a seguir avanzando. Ya. También tenemos esta ley, que es la de Gay-Lussac.
Él estudió la dilatación de los gases con la ayuda de un matraz de vidrio. Esto que está acá es un matraz de vidrio, es como un vaso pero más grueso. Y un tubo capilar. Un tubo capilar es un vidrio muy finito, como una bombilla muy fina de vidrio. Acodado, acuérdense que el acodado es cuando tiene esa forma de codo, en cuyo interior se deslizaba mercurio líquido. La dilatación de la sustancia gaseosa contenida en el recipiente pudo observarse de forma controlada sumergiendo el matraz en un baño de agua cuya temperatura variaba. La lectura del volumen del gas sobre la escala graduada y de la temperatura del gas sobre un termómetro, empleado para tal efecto, le permitió sugerir una relación entre ambas magnitudes físicas en condiciones de presión constante e igual a la presión atmosférica. O sea, la presión aquí no varía. Lo que varía es la temperatura que hay aquí dentro. ¿Ya? Imagínense que son dos vasos que tienen la tapa a la misma distancia, ustedes no van a mover la tapa, y lo ponen dentro de una olla a la que le van subiendo de a poco la temperatura. La ponen a baño María, básicamente. Si la presión no está ejerciendo absolutamente ningún efecto, pero la temperatura nosotros vemos que efectivamente genera mayor movimiento o mayor expansión de volumen, ¿qué dos parámetros ustedes creen que están relacionados? Exacto, la temperatura y la presión, porque a pesar de que ustedes no estaban ejerciendo un efecto de presión, de igual manera la temperatura es la que logra ejercer este efecto en concordancia con esa presión, considerando volúmenes iguales. Entonces el enunciado que viene desde este experimento de Gay-Lussac es que a volumen constante la presión de un gas aumenta proporcionalmente con el incremento de temperatura, siendo la constante de proporcionalidad igual para todos. ¿Les queda claro esta ley? Hasta ahora, porque falta la parte de, de la fórmula. Sí, aumenta la temperatura y el aumento de temperatura hace que aumente la presión. Acuérdense que las partículas tienen energía cinética, que es la que se da del movimiento. Entonces, si yo le pongo aquí más temperatura, estas partículas se van a mover más rápido, van a empezar a chocar con esta tapa y en la medida que vaya siendo más fuerte este choque, va a terminar moviéndola. Entonces, de igual manera va a haber ahí una diferencia de presiones dada por la misma temperatura. El volumen, como no cambia, no influye y por eso se sugiere que hay una relación directa entre la temperatura y la presión. Claro, pues si la temperatura baja, baja la presión. Eh, Esto pasa cuando ustedes hierven agua. Cuando ustedes hierven agua en una olla y empieza a subir el agua, ebulle. ¿Ebulle por qué? Porque están poniendo temperatura directa, que hace que las moléculas, las partículas de agua choquen entre ellas y se mueven muy fuerte, superan el punto de ebullición, o sea, se igualan a la presión atmosférica, ebullen, pero las tapas donde está la olla están un poquito más heladas. Entonces, ¿qué pasa ahí? El agua choca en el estado de evaporación y se vuelve a poner húmeda. ¿Por qué? Porque no le está llegando la temperatura directa. Una olla es un súper buen ejemplo de que realmente hay una relación entre temperatura y presión. La ecuación de Charles o Gay-Lussac, esta ecuación la van a encontrar de las dos maneras. Porque van a empezar a chocar más entre ellas. Si tú, aquí Deyanira pregunta por qué la presión altera el estado cinético de las partículas. Si tú tienes, a mí todo esto ustedes saben que me gusta imaginarlo como que fueran, no sé, pueden imaginarlo con hámsters. Imagínense, tienen ustedes 50 hámsters en una jaula enorme.
No hay presión ahí porque tienen tanto espacio que se pueden mover tranquilamente. Pero imagínense, ustedes tienen esos 50 hámster adentro de una caja de zapatos. Van a estar moviéndose, chocando, tratando de romper la caja todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aumenta la presión. Por eso la temperatura aumenta el movimiento y la presión también influye, porque estás cambiando indirectamente el volumen en el que el gas puede moverse. No sé si te respondí tu pregunta o te queda claro ahí. Sí, pues si todas las moléculas tienen vida, nos forman. Ya. Esta ecuación es otra de Gay-Lussac, pero también la pueden encontrar como ecuación de Charles, ¿ya? Porque el científico llamado Charles la hizo previamente. Gay-Lussac se basó en este investigador. Entonces la pueden encontrar de las dos maneras, como Charles Gay-Lussac o Charles. Esta ecuación entonces relaciona el volumen y la temperatura absoluta, a una presión constante fija y establece que el volumen es igual a una constante por la temperatura. Acuérdense que si nosotros tenemos dos parámetros que se están multiplicando, para poder dejar uno solito, podemos dividirlo, ¿verdad? Pasa hacia el otro lado dividiendo. Entonces, esto lo podemos interpretar como volumen partido en temperatura es igual a una constante. ¿A qué se refiere con esto de una constante? El volumen y la temperatura generan un cambio o se relacionan de una manera constante al tratar un gas. Por eso ponemos una constante. Esto lo podemos escribir como que el volumen inicial, el volumen final partido en el volumen inicial es igual a la temperatura final partido en la temperatura inicial. Es una regla de 3. Vamos a ir haciendo resúmenes cada cierto tiempo de las ecuaciones. Entonces, Gay-Lussac también, aparte de relacionar el volumen, relacionó la presión con la temperatura. Cuando el volumen es constante, que es lo que vimos recién de los vasos de vidrio, se utiliza esta ecuación donde la presión inicial partido en la temperatura inicial es igual a la presión final partido en la temperatura final. Todo esto viene de entender que la presión partido en la temperatura es igual a una constante. El despeje de esto es exactamente igual que lo de antes. Exactamente igual que esta ecuación. Y que la presión, por tanto, es directamente proporcional a la temperatura. Acuérdense que matemáticamente cuando nosotros tenemos opuesto un numerador de un denominador, significa que son indirectamente proporcionales. Y cuando nosotros los tenemos a la misma altura, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador, son directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Gay-Lussac dice que en la medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura, en igual medida. Si yo a un volumen determinado de agua le aumento la temperatura 5 veces, significa que la presión ahí también va a aumentar 5 veces. Si es que es un volumen constante. En cambio acá, si es que yo tengo un volumen, el volumen, va a aumentar en la medida que la temperatura disminuya. El volumen va a aumentar en la medida que la temperatura disminuya y va a disminuir en la medida que la temperatura aumente. Ya, teniendo esas leyes separadas, se llegó a una ley que combina todos estos parámetros. Y a esta ley se le llama la ley combinada de los gases ideales. La pueden encontrar también como ley de los gases ideales, a secas. ¿Ya? La ley de Boyle, que dice que la presión por el volumen es igual a una constante. La ley de Charles, que dice que el volumen partido por la temperatura, o sea, indirectamente proporcionales, son igual a una constante. Y la de Gay-Lussac, que dice que la presión partido en la temperatura es igual a una constante. Si mezclamos todas estas, obtenemos que la presión por el volumen partido en la temperatura es igual a una constante. Acá tenemos la ley combinada de gases.
Pero esta ley nos lleva a una ecuación de un gas ideal. La ecuación de un gas ideal es que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. ¿De dónde viene esta constante universal de los gases? Me devuelvo de aquí. Estas tres leyes nos indican que hay una constante que relaciona a todos los parámetros que afectan a los gases. Ya. La P es la presión ejercida sobre un gas. Normalmente se pone en atmósferas. La V es volumen. Normalmente se pone en litros. La T es temperatura. Acuérdense que va en Kelvin, no va en Celsius. La R es la constante universal de los gases, que tiene estas unidades: atmósfera por litro por mol por Kelvin. ¿Por qué? Porque si nosotros despejamos todo esto en función de la R, nos va a quedar así. Por eso tiene esas unidades. Y la N son los moles. ¿Saben qué son los moles? ¿Alguno me puede decir qué es un mol? Sí, es una unidad de medida, súper bien. ¿Qué mide un mol? Ya está bien, es una cantidad, es como cuánto hay de un elemento, una molécula o algo. Sí, es la masa de la masa molar. También se relaciona con el peso atómico. El mol es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia. Esta sustancia puede ser un elemento, puede ser una molécula, todo lo que es más de molécula hacia abajo se mide en moles. Y claramente los moles se relacionan también, uno los puede relacionar con los gramos de esa sustancia utilizando la masa molar. Eso lo vamos a hacer la próxima semana en ejercicio. Es una magnitud física. Entonces cada elemento, cada molécula define la cantidad de ese mismo elemento y molécula que hay presente en moles. Los moles básicamente son los kilos de nosotros, pero versión elementos y moléculas. Y lo bueno de la ley universal de los gases es que hay un dato que ustedes siempre lo van a tener: la constante universal de los gases. Esta R, esta constante universal de los gases, es este valor: 0,082 atmósfera por litro partido en mol por Kelvin. Ese valor está definido como la constante de los gases. Entonces todos estos otros valores ustedes pueden obtenerlos, pero este siempre va a ser el mismo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ya, súper. ¿Bien? Ya. Seguimos avanzando entonces. Ya, entonces le puse harto en este PPT las fórmulas una y otra vez para que las vayan viendo y las vayan como adquiriendo en su cabeza, y para que les sirva también para que estudien. Entonces, los gases ideales tienen esta fórmula que relaciona las tres fórmulas base: Boyle, Charles, Gay-Lussac. Recuerden que la de Charles la pueden encontrar como Charles Gay-Lussac. Este gráfico, por ejemplo, les muestra cómo se relaciona el volumen con la temperatura. O sea, en la medida que aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen. Baja temperatura, pequeño volumen. Aumento la temperatura, aumenta el volumen. ¿Por qué? Porque acuérdense que los gases se expanden. Y este es el de la presión. Tenemos la presión por la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta la presión.
Acuérdense, si sus mamás o sus papás o ustedes mismos cocinan en olla a presión, cuando ustedes están poniendo la olla sobre la llama, en la medida que se empieza a calentar, empieza a sonar el pitito y hay que soltar la presión. ¿Por qué? Porque ese aumento de temperatura conlleva un aumento de presión. Y la última parte, la contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Es la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgos para la salud de las personas y de los demás seres vivos, que vienen de cualquier naturaleza. El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos perniciosos, perniciosos significa malignos o eh, contrarios a lo que debiera ocurrir, en los seres vivos y los elementos materiales, y no a otras alteraciones. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión. Cualquier cosa que se queme genera contaminación atmosférica, tanto en industrias como en automóviles. Y calefacciones residenciales. Yo creo que todos sabemos que las estufas a leña son uno de los factores que mayormente afectan a la contaminación atmosférica, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que no han realizado combustión completa. Y les pongo esta imagen porque siempre veo que suben fotos a las redes sociales cuando el cielo está así, poniendo que es tan bonito y todo. Este cielo así de naranjo, cuando se ve casi rosado, es nada más y nada menos que contaminación atmosférica. Todo lo que ustedes ven ahí son componentes oxidados y básicamente es polución que viene de la industria. No, el smog son las partículas. No sé si aquí hay gente de Santiago, pero las partes cuando está más contaminada incluso se siente y se logra ver partículas más oscuras. Es un gas un poco más compacto. Esto de acá son solamente moléculas que están combustionando. Por eso se ve de ese color tan bonito, pero es súper contaminante. No, sí es bonito, pero es full contaminante. Es como el peor día para que ustedes salgan a pasear, es cuando está así de horrible el cielo. Sí, en realidad la gente en Santiago, casi todas las personas, bueno, no estoy atacando a Santiago, estoy diciendo que Santiago es una ciudad que está bastante contaminada por el exceso de autos, por la industria. Aquí yo soy de la quinta región, Quintero está igual de contaminado, Ventana también. Sí, es por contaminación. Para que no le pongan qué bonito está el cielo, no, significa que alguien estuvo contaminando mucho más de lo que debía. La gente, los incendios también, sí, súper buena. Cuando hay incendio, todo se ve bien rojizo y es por la misma combustión de estos elementos. Bueno, lo que les decía, la gente que vive en Santiago tiene los pulmones, absolutamente todas las personas que viven por un tiempo más prolongado en Santiago tienen los pulmones como más grisáceos, como una persona que está recién iniciando en el cigarro, porque la gente que fuma constantemente sus pulmones cuando se mueren y le hacen autopsias tienden a estar bien ennegrecidos, pero solo por el hecho de vivir en Santiago, por la contaminación que hay del smog, se les ve inmediatamente súper gris. Sí, así que si viven en lugares contaminados, no fumen porque le están haciendo un daño aún más grande a sus pulmones. Ya, hay distintos tipos de contaminantes. Tenemos primarios y secundarios. Los primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. ¿De dónde viene el dióxido de azufre? De la industria. ¿Ya? Las industrias que mayormente generan este tipo de combustión son las petroleras, el gas, los vidrios. Cualquier proceso que genere combustión va a liberar estos gases contaminantes. Los contaminantes secundarios son los que se forman por procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, que se forma de la oxidación del dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, que se forma al oxidarse el contaminante primario, y el ozono, que se forma a partir del oxígeno. O sea,
¿A qué se refiere con esto? Tenemos contaminantes primarios, que es lo que la industria en general o nosotros mismos también liberamos directamente al aire, y al liberarlo al aire, con el mismo oxígeno, se oxidan y generan otros componentes que pueden ser incluso más nocivos. El ácido sulfúrico quema. Han habido casos donde hay una concentración grande de ácido sulfúrico que ha llegado a quemar regiones de vegetación o incluso a personas dándole como enrojecimiento, dermatitis. El ozono, por ejemplo, hace súper mal la gente que, bueno, todos nosotros el envejecimiento que tenemos, aparte de por los rayos UV, también viene del ozono. El ozono daña los lípidos de la piel y por lo mismo vamos perdiendo elasticidad y turgencia. Traten de usar bloqueador solar constantemente, por último, para protegerlo de los rayos UV, porque de esto es poco probable que se pueda proteger. Estos dos efectos convergen en el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno en el cual la radiación de calor de la superficie del planeta es absorbida por los gases de la atmósfera y es emitida de nuevo en todas las direcciones. La luz solar que es absorbida por la superficie terrestre vuelve a la atmósfera en forma de calor. Allí los gases del efecto invernadero retienen este calor y el resto se escapa al espacio. Esto deriva en el calentamiento global. Como el dióxido de carbono es el gas que más aumentó de sus emisiones desde la revolución industrial, principalmente por la quema de combustibles fósiles, también produce un aumento en la temperatura de la atmósfera y de los océanos. Aquí viene algo. El efecto invernadero no es lo mismo que el calentamiento global. ¿Ya? El calentamiento global viene del efecto invernadero, pero no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos nosotros de calentamiento global, no solamente es el aumento de la temperatura, sino también es la disminución de la temperatura en algunas regiones. Esto va a depender de esto mismo. Aquí se absorbe calor y se emite en otras direcciones, por tanto puedes estar evitando que ese calor llegue hacia otro lado. ¿Saben ustedes, aparte de la quema de fósiles y de nosotros mismos como industrias humanas, cuál es uno de los mayores eh, aportes al efecto invernadero a través del gas metano? Las vacas, sí. Las vacas tienen 7 estómagos, así que la cantidad de gases que emiten es impresionante. Así que sí, absolutamente todo lo que viene de nosotros como personas genera un efecto sobre la Tierra. ¿Qué es lo que ha provocado, perdón? Esto, miren cómo ha cambiado la temperatura en los últimos 50 años. Básicamente toda la Tierra está en unos grados brutales de aumento de temperatura. Yo creo que ustedes deben llevar vivos por lo menos 17 años. Nunca han habido años tan secos como los que se están viviendo ahora, al menos en la zona central. La cantidad de lluvia que llega es bastante poca. ¿Por qué viene tan poca lluvia? Por esto mismo, tenemos cambios de temperatura que no permiten que los ciclos del agua se den como naturalmente se daban antes. El cambio climático, entonces, es el conjunto de alteraciones climáticas. Es un cambio significativo y duradero. Eso es algo súper importante. Todo el daño que nosotros le estamos haciendo con las industrias y con nuestra misma exceso de consumo de todo tipo, está haciendo estos cambios de temperatura y son irreversibles. Podemos plantar 10.000 árboles en el Amazonas y va a seguir siendo irreversible. Podemos disminuir el avance de este cambio de temperatura, más no evitarlo y eliminarlo. Y nosotros vemos entonces ya cambio de temperatura, que lata, tengo menos invierno, o que lata, tengo más invierno, hace más calor en el verano, pero no es lo único que se ve afectado. También se ve afectado el agua. El agua se ve mayormente afectado por las emisiones de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se disuelve en el agua y lo que hace es acidificar el agua. El agua marina, los arrecifes. El agua marina tiene un pH, va a variar según dónde se esté, pero en la medida que nosotros vamos agregando este dióxido de carbono al agua, se va acidificando. ¿Y qué es lo que ocurre con que se vaya acidificando?
Vean aquí lo que pasa. Surgen distintas plantas que antes no surgían, como por ejemplo los brotes algales que han surgido en el sur y que afectan brutalmente no solamente a los animales que viven ahí, sino también a las personas. Hay gente incluso que se ha muerto por la marea roja, que son algas en realidad que liberan toxinas. ¿Por qué aumentan estas explosiones? Bloom algales se le dice, una explosión algal, porque estas algas proliferan en ambientes más ácidos. ¿Y quiénes hacen que ese ambiente sea más ácido? Nosotros mismos. Todos los que son mariscos bivalvos, como las almejas, los choritos, son filtradores, o sea, limpian el mar. Pero en la medida que se acidifican, yo me imagino que ustedes han notado que ha disminuido la cantidad de mariscos en el mar y aparte vienen con formas raras, sus conchitas se deforman. Esta deformación de las conchas no solamente afecta a la población de mariscos, sino también afecta a los animales que lo comen. Los cangrejos, por ejemplo, tienen una forma particular en sus tenazas que les permite adecuarse a la forma normal de las conchitas. Pero si se están deformando, los cangrejos también se empiezan a quedar sin comida. Los corales también se empiezan a morir. Entonces, es bien importante el efecto que produce a nivel mundial y que no siempre vemos de la contaminación. Porque no tiene suficientes nutrientes, porque el pH afecta al proceso de desarrollo embrionario. Piensen que las conchitas y los mariscos crecen a partir de una semilla. Y si esa semilla no tiene los suficientes nutrientes o está en un ambiente que no es favorable para su crecimiento, va a crecer menos. Antiguamente, nuestros papás o sus abuelos comían choritos que eran de este porte. O sea, el chorito zapato se llamaba chorito zapato porque era del porte de un zapato, era enorme. Ahora yo dudo que alguien haya visto un chorito zapato de ese porte realmente. No solo por la acidificación, también por el exceso de extracción que saca los mariscos en el tiempo que no corresponden y pasa exactamente lo mismo con los peces. Entonces, este tema da para muchos chiquillos porque es muy, muy, muy largo y los efectos que se producen son muy, muy amplios. Pero sí, espero que les haya quedado claro el efecto invernadero y la contaminación atmosférica y la acidificación del mar. Ya, pasemos a un par de ejercicios antes de ir a descansar. Ejercicio 1. Un volumen de 380 ml de aire se midió a la presión de 640 milímetros de hidrógeno, perdón, de mercurio. Calcula el volumen que ocupará a una presión de 760 milímetros de mercurio a temperatura constante. ¿Cómo resolverían eso? Miren, aquí incluso les dejo la primera parte de la solución. ¿Ya? Ley de Boyle, ¿cómo la usarían? ¿Ya? El volumen inicial por presión inicial. Yo creo que no, porque aquí no te lo están pidiendo en litros. Si lo ponen en litros, sí, pero como aquí vayas a despejar miligramos por miligramo y tienes ml, el otro resultado tendría que dar en ml. Veamos. No. Entonces, como dijeron todos, es exactamente la ley de Boyle la que tienes que usar. ¿Entienden esto, verdad? ¿Cómo se hizo ese... ¿Sí? ¿Todos tienen claro cómo se hace este despeje? Si hay algún no, hable ahora para mostrarlo, si no avanzamos al siguiente ejercicio. ¿Y saben cómo pasar estos 320 ml a litros? En caso que le pongan el resultado en litros.
¿No a qué? Sí. Los que pusieron no, ¿a qué respondían no? Sí, la regla de tres de verdad es la mejor amiga de cualquier cosa que tenga que ver con química. No al despeje, ya. Vamos a poner las dos. La ley de Boyle es presión inicial, ay, presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Como a ti lo que te están pidiendo es que despejes el volumen final, tienes que tratar de tirar todo hacia un lado. Acuérdense que cuando ustedes ven P1, V1, el 1 significa inicial y el 2 va a significar final. Entonces, si lo que yo tengo que hacer es despejar el final, como este está multiplicando, pasa dividiendo presión inicial por volumen inicial. Pasa dividiendo entonces la presión para que dejemos solito el volumen final, presión final, va a ser igual al volumen final. ¿Queda claro ahí el despeje? ¿Sí? Ya. Y vamos a mostrar la regla de tres. La regla de tres relaciona tres parámetros que ustedes conocen con uno desconocido. Entonces, ustedes tienen 320 ml y saben que eso tienen que pasarlo a litros, pero no saben cuántos litros es. Pero sabemos que 1000 ml son iguales a ese es un 1, no me aparece el cachito, a 1 litro. Entonces aquí tenemos una regla de tres valores que yo conozco y uno que desconozco. ¿Cómo se despeja entonces el valor que yo desconozco? Multiplico los que están diagonales y divido el que queda abajo. Sería 1 litro por 320 ml partido en 1000 ml. ¿Cómo sé que esto me va a quedar en litro? Está multiplicando esto, por tanto puedo eliminarlo. ¿Y por qué lo elimino? Porque está arriba y abajo, numerador y denominador. Entonces, para pasar de ml a litros, solamente lo divido. ¿Queda claro también la regla de tres? ¿Sí? Súper. Ya, otro ejercicio. Se colectó un volumen de 473 ml de oxígeno a 27 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará dicho oxígeno a 173 grados Celsius si trabajamos en una presión constante? Ya, Gay-Lussac dicen por aquí. Ya, chuta, están... Le pegan a las gas, ¿eh? Ya. En este caso, como vamos a usar Gay-Lussac, acuérdense que Gay-Lussac sí es fácil aparte de los gases, ¿no es cierto? Solamente trabaja con Kelvin. Entonces tenemos que hacer la conversión de temperatura Celsius a Kelvin. ¿Cuál es la conversión de Celsius a Kelvin? ¿Ya? 273. Sí. 0 grados Celsius es igual a 273 grados Kelvin. Entonces, cualquier grado Celsius que ustedes tengan, le suman 273. Entonces, tenemos los datos. El volumen inicial era 473 ml. La temperatura inicial, 27 grados Celsius.
Para que llegue a Kelvin, le sumamos los 273. Lo mismo con la temperatura final y el volumen final es el que nosotros no conocemos. Entonces, la ley que vamos a usar es la ley de Charles o la ley de Charles-Gay-Lussac. ¿Ya? En esta relación era que el volumen inicial por la temperatura inicial es igual al volumen final por la temperatura inicial. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me devuelvo la ley para que la vean antes de volver a poner este? Ya, sí, sabía que iba a volver a la ley. Es esta. Volumen final partido por volumen inicial es igual a temperatura final por temperatura inicial. ¿Logran entender entonces cómo pasar esta fórmula a la fórmula que ocupamos al final? ¿Sí? ¿Todos pueden pasar esta fórmula a esto? ¿Sí, no? ¿Sí? Ya. Y el último ejercicio, porque hoy día estuvieron pero flats para todos los ejercicios, para la materia, para todo. Una muestra de freón 12 ocupa un volumen de 25,5 litros a 298 kelvins y 153,3 kPa. Determinar su volumen a condición estándar. Estos son kilopascales. ¿Cómo lo determinamos? ¿Qué ley aplicamos ahí? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué ley aplica? ¿Qué fórmula aplica? Ah, ¿alguien más se le ocurre aquí qué hacer? Kilopascal, unidad de presión. ¿No? Ya, saltémonos a la explicación. Tengo un volumen inicial que es de 25,5 litros, una temperatura inicial de 298 Kelvin, una presión inicial de 153,3 kilopascal, una temperatura final de 273. Y esta es la parte que se les pasó, potequillo. Determinar su volumen a condiciones estándar. Entonces aquí le están diciendo que la condición final, o sea, la presión final, va a ser estándar, y el estándar es una atmósfera. Una atmósfera es lo mismo que 101,325 kilopascal. Si cada vez que ustedes vean condición estándar, tienen que saber inmediatamente que si les dicen inicialmente estaba a condición estándar, partimos con una atmósfera. Si les dice que van a llevar algo a condición estándar, finalizan con una atmósfera. Entonces aquí tenemos que ocupar la ley combinada. ¿Cuál era la ley combinada? Era esta. Presión partida en volumen por temperatura va a ser igual a una constante.
tenemos también presión es igual a volumen por número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Pero nosotros podemos relacionar solamente presión por volumen por temperatura. Entonces, al utilizar las condiciones de la ley combinada, vamos a resolver esta fórmula. Importante, chiquillos, aquí cuando usemos esta ley combinada es presión por volumen partido en temperatura inicial es igual a presión por volumen partido en temperatura final. Todo esto inicial va a ser igual a todo eso final. No, pues que aquí no hay moles, sí. Por eso tienen que leer la pregunta. Yo les recomiendo que para este tipo de ejercicio anoten los datos que le están dando. Si tienen presión, pero no les habla nada de que es un gas ideal en condiciones ideales, no tienen que ocupar el de los moles, porque además no les están dando los moles, pues no sabemos todos de memoria todos los moles. ¿Todos ven cómo llegamos a esta fórmula? ¿Sí? 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 Ya, súper. Ya, chiquillos, entonces, cuéntenme qué aprendieron hoy. Sí, pues sí, al final esto es ejercicio. Haciendo ejercicio, después la cabeza dice, ah, yo ya he hecho esto antes y se devuelve. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué les quedó más en la cabeza? Ya, las leyes de los gases ideales, comportamiento de gases, súper. Fórmulas, eso. Ya, gracias por nombrar el ambiente porque me esmeré en que les quedara claro la contaminación ambiental por gases. La ley de Boyle, súper. Ya, chicos, les voy a subir este PPT. La próxima semana vamos a seguir con gases, pero ya vamos a empezar con cálculos. Así que si pueden traer sus calculadoras la próxima semana para que hagamos un par de ejercicios, masa molar, moles, vamos a necesitar calculadora y vamos a necesitar, sí, el rosado es peor. Así que ahí tienen los dos niveles máximos de contaminación. Traigan calculadora y tengan a mano su tabla periódica. Yo igual trato de ponerles un pedacito de tabla periódica, sí, porque al final el color viene según el tipo de combustión que esté ocurriendo. Sí, una lección de vida, no todo lo lindo es bueno. Ya, chiquillos, entonces nos vemos la próxima semana. Ojalá hayan aprendido harto hoy. Seguimos con gases y les voy a subir la clase con la presentación para que estemos listos para la próxima semana. Que les vaya bien. Ustedes también cuídense. Descansen el fin de semana. Nos vemos. Chao, cuídense.